Gracias por estar aquí conectados en otra de nuestras reflexiones en tiempo de crisis. Hoy quiero invitarlos a leer un pasaje del Antiguo Testamento, en Números, el capítulo 11. Una historia que a mí me ha hablado desde hace muchos años y espero que a usted también le hable el Señor. Dice en Números capítulo 11, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió contra ellos o en ellos. Y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros. Y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento, de noche el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. Esto parece un chiste. Y aquí hay humor, estoy seguro de ello. Porque uno dice: ¿qué le pasó a Moisés? ¿Por qué le habla así al Señor? Le abre su corazón. Pero me parece que se equivoca cuando dice: ¿por qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿De dónde yo voy a sacar carne para todo este pueblo? Y hoy he titulado a la reflexión: no eres tú, soy yo. 3 lecciones que el Señor le da a Moisés en esta época, en la época del Éxodo. Y son las 3 lecciones que nosotros necesitamos recordar, entender y aplicar a nuestra vida. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? El Señor. ¿Quién protegió al pueblo de las plagas? El Señor. ¿Quién alimentó al pueblo de Israel, a una muchedumbre en el desierto por 40 años? El Señor. ¿Y cómo es que Moisés le dice al Señor: ¿por qué has puesto sobre mí esta carga? Y quiero compartir la primera de las 3 lecciones. Y yo creo que la primera de las 3 lecciones es: no eres tú quien guía al pueblo, soy yo, le dice el Señor a Moisés. Moisés había clamado al Señor, como estuvimos leyendo: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí?
Moisés creía que era él quien los estaba guiando, pero no es así. El mismo Moisés luego escribe esto y él relata en el capítulo 9, versículos 19. Leamos desde el 18 en adelante. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día y la noche la nube se levantaba, entonces partían. ¿Quién era el que estaba guiando a Israel? ¿Era Moisés? No, era el Señor. Pero a veces pensamos que las tareas que nos son dadas por Dios son nuestras tareas. A veces pensamos que la obra, la iglesia o lo que emprendamos es nuestro, pero no es nuestro, es del Señor. Y a veces pretendemos, y no solo estoy hablando a los líderes, a los predicadores, a los pastores, estoy hablando a toda obra del Señor, en todo ministerio que usted o yo emprendemos. El ministerio no es suyo, hermano, hermana. El ministerio lo ha dado el Señor. La obra no es suya. Porque a veces nos preocupamos y pensamos, ¿qué voy a hacer? Y muchas veces las iglesias ponen la carga a los pastores de si el crecimiento se da, entonces es un buen pastor, o si la gente se está yendo, entonces es un mal pastor. Hay algunas personas que llegan y comienzan un grupo de jóvenes y el grupo crece y estos líderes comienzan a pensar que son ellos y que es la responsabilidad del liderazgo si las personas permanecen o continúan. No, la obra es del Señor. Moisés pensaba que era él el que guiaba al pueblo de Israel. Y la gente pensaba que era Moisés. Y por eso la gente clamaba no al Señor, sino a Moisés. Y aquí en los primeros versículos, en el versículo 4 dice, y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado. Y ellos claman. Claman en la puerta de cada tienda y Moisés los escucha. Y muchas veces el pueblo se quejó ante Moisés. Y una cosa, hermanos, es que uno tenga ciertas responsabilidades dadas por Dios, pero la obra no es nuestra, es del Señor. Y muchas veces nosotros como líderes hacemos creer a la gente que somos nosotros los que estamos guiando y lo permitimos. Hermano, ore por mí que a usted el Señor lo escucha más y lo permitimos. Y a veces vemos que miran al liderazgo como más arriba y no es así. Estamos en el mismo camino, con responsabilidades distintas. Y es el Señor quien guía al pueblo. Y es su plan, no es nuestro. El proyecto de Dios con el pueblo es de Él. Es su pueblo, no es nuestro. Somos parte del pueblo. Y nosotros los líderes y pastores somos ovejas también. Así que debemos tener claro esto. Y el Señor se lo dijo a Moisés. Pero lo que me parece bonito de este pasaje es que el Señor no regaña a Moisés.
no lo latiga, no lo castiga. Simplemente escucha su queja, su lamento, y entonces, a pesar de que ve a Moisés, le dice: mira, ve y busca. Vamos a leer el versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga de este pueblo, y no la llevarás tú solo. A mí me parece que ahí hay una nota irónica del Señor, pero una nota de amor también. Es decir, el Señor no corrige directamente a Moisés, sino tal vez le hace entender: está bien, acompáñate, rodéate de un grupo de personas que te ayuden a llevar cierta carga. Pero Moisés tenía que saberlo de ahí en adelante, que no era él. ¿No le parece extraño que de toda esa primera generación que salió de Egipto, los dos que entraron fueron Josué y Caleb? Ni siquiera Moisés pasó, porque incluso Moisés se rebeló. Entonces, ¿quién era el que llevaba al pueblo? ¿De quién era el proyecto? ¿De Moisés? No, del Señor. Lo segundo que vemos en este pasaje es: no eres tú quien le habla al pueblo, soy yo, le dice el Señor. Moisés le habla al Señor y le dice: ¿cómo hago yo con esta gente que vienen a mí para que yo les diga? Y el Señor entonces, como leímos hace un momento, le dice a Moisés: búscate 70 hombres y tráelos aquí, y yo pondré del espíritu que hay sobre ti, lo pondré sobre ellos. Y a continuación leemos los versículos 24 en adelante. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y la lección es: ¿quién es el que le habla al pueblo? ¿Son las palabras de quién las que motivan, las que dan fortaleza, ánimo y las que exhortan al pueblo? ¿Son las palabras de Moisés? No. Y el Señor le da una lección a Moisés. ¿Tú crees que eres el único? Voy a sacar 70 hombres para que hagan lo mismo y profeticen. Profetizar es hablar de parte del Señor. Y Moisés vio y entendió. ¿Por qué digo que entendió el mensaje? Es decir, cuando el Señor quiere hablar, Él habla a través de quien Él quiere. Tal vez Moisés se había creído la historia de que él tenía el monopolio del mensaje de Dios sobre el pueblo. Fíjense lo que dicen los versículos 14 y 15, y ríanse en el fondo conmigo. ¿No puedo yo soportar a todo este pueblo?, dice Moisés, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Es decir, el Señor le dijo: Moisés le dijo al Señor: mira, yo no estoy dispuesto a cargar con este pueblo, así que mejor quítame la vida. Y se acabó el tema. Y la respuesta del Señor a la petición de Moisés: está bien, reúneme 70 y ellos van a hacer lo mismo que tú haces. Y Moisés tuvo que entender que no era él el que hablaba,
sino era Dios a través de él. El día que Dios quiera, quita a uno y pone a 70 a hacer lo mismo. ¿Es eso lo que yo entiendo de la palabra, hermanos? Y por eso yo les puedo estar hablando hoy y que ni se me ocurra creer a mí que yo tengo el monopolio de la palabra en la iglesia Casa de mi Señor. Porque el día que el Señor note una mancha de orgullo en mí, creyéndome que soy yo quien lo hace y no él, el Señor me puede quitar y poner a otro o a otros muchos mejores. Así que si usted tiene un ministerio, no necesariamente el de la predicación, y usted ha llamado a hacer algo, pero no lo hace, y tal vez se revela y le dice, pues yo no lo voy a hacer, si es así, entonces yo no vuelvo, yo me siento, yo no vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. Si usted cree que el ministerio que está desarrollando depende de usted, tenga cuidado, porque el Señor puede quitarle a usted y poner a otro mucho mejor, porque no es suyo el ministerio, es del Señor. El Señor nos usa como canales de bendición, es su gracia, es su misericordia. Y viene Josué cuando escucha a estos dos hombres hablar. Fíjese lo que dice el versículo 27 al 29. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Aquí vemos a un Moisés que entendió la lección. No es él el que habla, es Dios el que habla. A través de él o a través del que quiera. ¿Tiene usted un ministerio? ¿Tiene usted un don? ¿Y lo tiene dormido? ¿O tal vez está pensando que de usted depende cierto ministerio? El Señor puede usar a cualquier persona para bendecir a su pueblo, para hablarle a su pueblo, para pastorear a su pueblo. ¿Tiene usted el don de la generosidad o la liberalidad? Pero usted dice, no les voy a dar una lección. Tenga cuidado. Porque el Señor puede usar incluso a los no creyentes para bendecir a sus hijos. O lo usa usted, o usa cualquier otro. O me usa a mí, o usa a cualquier otro. Y yo quiero que el Señor me use a mí, porque quiero servirle a Él. Y quiero poner lo que tengo, lo que soy, en sus manos. No eres tú, soy yo, dice el Señor. Y la tercera lección que vemos aquí es, no eres tú quien provee, soy yo. Recordamos las dos anteriores. No eres tú quien guía al pueblo, soy yo. Segundo, no eres tú quien habla al pueblo, soy yo. Y ahora, no eres tú quien provee al pueblo, soy yo. Dice Moisés, versículo 13, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No era Moisés el que debía proveer. Y luego Moisés no se queda con esto y se lo dice al Señor. Y le dice Moisés, versículos versículo 21 en adelante. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? ¿Quién creía Moisés que les iba a dar? ¿Él? ¿De dónde sacaré yo carne para esta gente? Moisés, a pesar de ver
la provisión del Señor milagrosa a través del maná. A pesar de que Moisés había visto al pueblo cubierto en medio de 10 plagas, a pesar de que Moisés había visto el mar abierto, a pesar de que Moisés había visto las aguas amargas endulzarse, a pesar de que Moisés veía todos los días el maná caer, Moisés dice: ¿y de dónde voy a darles carne? Y usted dice: qué terco ese Moisés, ¿no? Pero qué bobo, qué tonto. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos pensado igual? Cuando el Señor nos da algo para hacer y decimos: ¿y de dónde voy a sacar? Y el Señor le dice a Moisés de manera amorosa, versículo 18: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Mire lo que dice más adelante, versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y durante un mes el pueblo, todo ese pueblo, comió carne hasta que se les salió por las narices. Hermanos, el proveedor no es usted como jefe de familia. El proveedor no es usted como pastor o como líder. El proveedor no soy yo. El proveedor es el Señor. Es Él quien da milagrosa y maravillosamente. Es Él el que sigue dando. Y los discípulos de Jesús, muchos años después, varios siglos después, conociendo la historia de Moisés y viendo no solo lo que decían las Escrituras, sino lo que Jesús hacía en su ministerio. En el capítulo 6 de Juan, Jesús ve que hay 5,000 personas y entonces les dice a ellos, versículo 3, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tome un poco. Y los discípulos de Jesús, a pesar de ver los milagros, las maravillas, seguían dudando: ¿de dónde podremos sacar? ¿Y de dónde, Señor? Marcos capítulo 8, como lo estuvimos viendo hace algunos días, el Señor ya había alimentado a 5,000 y van luego, porque hay menos personas, hay 4,000, y les dice a sus discípulos: por favor, alimenten a esta gente. Y le dice entonces uno de sus discípulos: Señor, ¿y de dónde? Y es la pregunta que sigue retumbando en la iglesia, en los seguidores del Señor: ¿y de dónde? Cuando el Señor tiene un plan, Él lo va a desarrollar, porque es su plan, porque es su poder, no el nuestro. Porque no es usted quien provee, es el Señor. Cuando yo tenía 8 años, nos levantamos algún día sin nada que comer. Mi papá nos llamó a la mesa y nos dijo: vamos a orar, porque hoy no hay para el desayuno. Y ese día papá hizo una sencilla oración. Dijo: Señor, yo no puedo alimentar a mis hijos, pero ellos tienen un padre que sí puede hacerlo. Yo te pido que tú alimentes a mi familia. No había terminado mi papá de orar cuando tocaron a la puerta. Y era un hermano, era un caballo que traía 2 sacos de comida. Pastor, esta madrugada
me levanté pensando y orando por usted y les traje esto. Hermanos, ese día, a mis 8 años de edad, yo deseé ser ese hombre del caballo. Yo quiero ser ese hombre del caballo que lleva alimento a los que no tienen. Pero me hice grande, crecí y yo dije, ¿pero de dónde? Vi la necesidad en Cúcuta, a mis alrededores, ¿y de dónde? Y hacíamos lo que podíamos en la iglesia hace años, pero no nos alcanzaba sino para unos cuantos mercados. Y yo seguía soñando ser ese hombre del caballo. Pero no fui yo, sino fue el Señor, el que nos trajo a Cúcuta. Un ministerio maravilloso, la organización Samaritan's Purse. Y el Señor nos acercó a ellos. Y el Señor ha puesto cada semana en nuestras manos muchos sacos de comida para llevar a los que no tienen. ¿Es la iglesia casa de mi Señor? ¿Es Samuel Barbosa? No. Es el Señor haciendo lo que Él quiere, porque es Él quien guía, es Él quien habla y es Él quien provee. No soy yo, ni es usted. Así que yo quiero que piense, ¿qué es lo que ha puesto el Señor en sus manos? Desarróllelo, hermano. Desarrolle su ministerio, hermana. No se quede allí encerrada sin hacer nada. Usted desde su casa puede seguir ministrando. Hay personas que hoy en día están buscando psicólogos porque se sienten mal. ¿Dónde están los cristianos que pueden llamar para aconsejar? Hay personas que no tienen que comer. Y hay personas u organizaciones no cristianas que están ayudando con alimentos. ¿Dónde están los cristianos para llevar alimento, para enviar alimento a esas personas? Hay muchas otras que necesitan ropa o necesitan cualquier otra cosa. ¿Dónde están los cristianos? Porque es el Señor que hace, el Señor que provee, el Señor que habla. Pónganse en las manos del Señor hoy y dígale, Señor, heme aquí. Haz conmigo y a través de mí lo que tú quieras, porque eres tú quien guías, porque eres tú quien habla y porque eres tú quien provee. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque en ocasiones como esta podemos recordar que debemos humillarnos delante de ti, porque son tus planes, tus propósitos. ¿Y quiénes somos nosotros para pensar que se trata de mí? Y gracias, Señor, porque una vez más nos recuerdas hoy, a través de tu palabra, y nos dices, no eres tú, soy yo. Y gracias, Señor, porque depende de ti y no de mí. Porque eres tú quien guía, quien habla y quien provee. Bendícenos, Dios. En Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pido. Amén.